valvulopatía aórtica. Voy a tratar de que sea rápido. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, la anatomía, recuerden, es la vía de salida del ventrículo izquierdo y normalmente es una válvula trivalva, pero cuando existe estenosis pueden estar fusionadas las valvas entre sí. Ajá. Fibrosa y puede estar calcificada también. Y se disminuye miren, aquí se nota que está fusionada a nivel del desborde. Entonces es disminución del orificio valvular aórtico con incapacidad para abrir, una obstrucción en la vía de salida, pero este es a nivel valvular. Entonces esto también lo pueden encontrar fácilmente, hay congénita, adquirida, de adquirida las más frecuentes es reumática, bueno, era la más frecuente en nuestro país, pero ahora con la sobrevida vemos también muchos pacientes con valvulopatía degenerativa. Se va pareciendo un poquito más a la estadística de Estados Unidos y de Europa, donde la gente vive más años. Entonces, bueno, eso es interesante. Ya tenemos también mucha valvulopatía degenerativa y otras causas más raras. No, quiero irme más rápido. Aquí la morfología de la válvula, no hay un acuerdo en si la aorta bivalva, o sea, cuando existen solamente dos valvas, si realmente se considera una cardiopatía congénita, pero lo que sí sabemos es que generalmente después de la tercera o cuarta década de la vida, estos pacientes con aorta bivalva presentan cambios degenerativos y muchos de ellos estenosis aórtica. Es la historia natural. Entonces, por eso cuando se diagnostica hay que darle seguimiento al paciente. Y bueno, muchos de ellos también al tener estenosis, aorta bivalva, favorece a dilatación del arco aórtico, dilatación de la aorta y puede haber dilataciones aneurismáticas, por eso se deben vigilar. Este es un ejemplo de una aorta bivalva con cambios degenerativos. No me voy a detener mucho en la etiología, nada más quiero mencionarles que cuando es de tipo reumática suele haber mayor afección en el borde libre de las valvas. Esto es de utilidad y puede ser pregunta de examen también. Por eso las valvas se fusionan porque el borde libre es el afectado, y cuando es degenerativa se calcifica más el anillo de la válvula, o sea, alrededor, y cuando es degenerativa suele ser más depósitos de calcio a nivel del cuerpo de la valva. Ajá. Me regreso a la reumática, donde se afecta más el borde libre y se fusionan las comisuras. ¿Sí? Este dato sí me importa que quede bien claro, y ya favorecen a la estenosis aórtica. Y a veces es tanta la calcificación que se convierten prácticamente como en una piedrita ahí a nivel de la válvula. Normalmente las valvas son muy delgaditas. ¿Ustedes recuerdan haber visto corazón en disecciones? Cuando vieron anatomía patológica, ¿sí? Las valvas son muy delgaditas, son unas estructuras endocárdicas muy delgadas. Entonces, cuando se calcifican se vuelven gruesas, rígidas y altera su movilidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede en la estenosis aórtica? Hay una obstrucción en la vía de salida, entonces aumenta el estrés sistólico, aumenta la presión intracavitaria para vencer esta obstrucción. Se desarrolla hipertrofia del ventrículo izquierdo, que en este caso sí es una hipertrofia adecuada porque es en respuesta a una obstrucción. Y existe estrés de pared aumentado, aumento en el consumo de oxígeno, y bueno, hay algunas variantes después nos vamos a dedicar a eso. Entonces, aquí un ejemplo de la válvula dañada con engrosamiento y calcificación, y recordando que es la vía de salida del ventrículo izquierdo. En etapas tardías, los pacientes llegan a la disfunción, primero disfunción diastólica y posteriormente pueden llegar a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Durante mucho tiempo, tienen un periodo muy largo en que
están luchando con esta obstrucción, entonces desarrollan la hipertrofia y aumentan el gradiente. Aquí también hay un gradiente, pero el gradiente es transvalvular aórtico. Aumenta la presión en el ventrículo izquierdo para vaciarse contra una válvula estenótica, una válvula con obstrucción. Entonces tenemos hipertrofia y también tenemos isquemia, por lo que habíamos mencionado previamente, como acuérdense que se comprimen las arterias intramiocárdicas, se prolonga la sístole y aumenta el consumo de oxígeno. Además hay una desproporción porque aumenta el músculo cardíaco, pero no aumenta la circulación coronaria. Entonces no se desarrolla una neovascularización, entonces nos queda bajo el aporte miocárdico de oxígeno cuando existe hipertrofia. Y todas estas son razones para tener isquemia y clínicamente, ¿qué sería? Angina. Entonces, ¿se acuerdan del gradiente? Esto ya se lo saben. Esta es la curva del ventrículo izquierdo y la curva de aorta, ya la habíamos visto. Así es como se mide por hemodinamia, así es como se valora un gradiente. Se coloca un catéter, ¿han escuchado de los catéter de pigtail? ¿Sí? ¿No les suena familiar? Pigtail se llama cola de cochino. Entonces se mete un catéter por la aorta y tiene una curvita así como la cola de cochino. Se termina así envuelta, es redondo, tiene como uno o dos hélices para no dañar las estructuras y tiene agujeritos por donde sale el contraste y donde puede medir la presión a través del catéter. Se pone un catéter en el ventrículo izquierdo y luego se retira hacia la aorta y se le llama un trazo de retiro. Medimos la presión en el ventrículo como aquí y luego la presión en la aorta, o bien simultáneo, podemos tener dos catéteres, uno en el ventrículo y uno en la aorta, y comparar las presiones y tenemos un gradiente de presión. Miren, aquí el ventrículo izquierdo llega a, digamos, 180 y la aorta a 100, entonces tendríamos un gradiente de 80 milímetros de mercurio. Esa es gradiente de presión o gradiente de retiro entre ventrículo y aorta. Y nosotros lo podemos ver por ecocardiografía y estimamos el gradiente en base a velocidades. Así es que tenemos la gran ventaja de tener una herramienta sin ser invasivos y hacer el diagnóstico de la valvulopatía. Eso lo hacemos por medio de la medición de velocidades. Este sería equivalente a la curva de la aorta. Sería el equivalente y podemos medir las velocidades y hay una fórmula para obtener el gradiente en base a la velocidad. Bueno, esta no se la tienen que aprender de memoria, pero bueno, si quieren tómenle una foto, pero es la correlación de la severidad de acuerdo al gradiente y al área valvular. El área valvular aórtica normal es de 3 a 4 centímetros cuadrados y idealmente debe indexarse de acuerdo a la superficie y estatura, sobre todo a la estatura del paciente, sería lo ideal. Y tenemos un gradiente sería leve, menor de 25 milímetros de mercurio y generalmente corresponde con un área mayor de 1.5 centímetros cuadrados. Moderada, cuando el área es de 1 a 1.5, severa, menor de 1 centímetro y crítica, menor de 0.7. En algunos libros van a encontrar que crítica es 0.68 o 0.75, pero más o menos como un promedio hablamos de 0.7. Entonces un área valvular muy cerrada y que generalmente corresponde a un gradiente muy alto. Conforme disminuye el área, aumenta el gradiente. Bueno, esto mientras el ventrículo izquierdo tiene una función normal, porque desafortunadamente cuando el ventrículo se daña, que es en la evolución natural, en una etapa tardía, se pierde el gradiente. Entonces en ocasiones tenemos válvulas muy cerradas y no encontramos un gradiente significativo. Pero ojo ahí, si la función ventricular está baja,
podemos estar enfrentando una estenosis crítica con bajo gradiente. ¿Existe este fenómeno? Bueno, estos son unos aspectos más hemodinámicos, no me quiero detener, pero es más o menos la forma en que lo medimos. Obtenemos el Doppler a nivel de la vía de salida y vean, obtenemos aquí gradiente máximo y gradiente medio. El medio es el que medimos. Arriba de 50 milímetros de mercurio se considera una estenosis severa. Bueno, también hay pacientes asintomáticos por largo tiempo, desafortunadamente, pero cuando hay síntomas, estos síntomas fueron evaluados por el doctor Brandwald, el del libro, el autor del libro, y son 3 síntomas que tienen valor pronóstico, que son síncope, angina y disnea. Ahorita los vamos a ver. Y fue una de las contribuciones, digamos, de la actualidad en los 80s, una descripción meramente clínica y que tiene valor pronóstico. Es muy, muy interesante. Miren, así se los voy a poner. Se presentó en esta gráfica explicando que los pacientes tienen un largo periodo latente en que hay estenosis, pero asintomático. Pero en el momento en que empiezan los síntomas, vean cómo cae la sobrevida o aumenta la mortalidad. Muy interesante porque pueden estar asintomáticos por un largo periodo. Y vean aquí, es angina, tiene un pronóstico de sobrevida a 5 años, síncope a 3 años y disnea, que aquí viene como falla cardíaca, que es lo que traduce, a 2 años. Entonces, por eso ya se van dando una idea que pacientes deben someterse a un procedimiento cuando tienen síntomas. Muy, muy interesante. Entonces, es una contribución de los 80s. Y el soplo, bueno, ya se lo saben. Vamos a ver. Soplo sistólico, ya lo mencionamos, es muy parecido. Aquí suele ser más rudo, más áspero porque hay calcificación de la válvula. ¿Sí? Suele ser más aparatoso el ruido. Tiene irradiación a los vasos del cuello, pero también al ápex, eso también lo mencionamos, se parece mucho al de la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Y el pulso aquí, que se denomina lento y tardío, es débil y lento. Lento porque la sístole está prolongada y de baja intensidad, porque el gradiente, acuérdense que se da entre ventrículo izquierdo y aorta, pero la aorta generalmente tiene presiones bajas o normales. Entonces, cuando ustedes miden la presión al paciente, encuentran presiones de 160 sobre 60, por ejemplo, con una presión diferencial del pulso muy amplia. Entonces, porque tienen hipertensión sistólica, tienen aumento en la presión en la sístole en el ventrículo izquierdo. A menos, bueno, solo que sean hipertensos, podrían tener también hipertensión diastólica. Bueno, no es una condición absoluta, pero sobre todo hacen hipertensión sistólica. Y bueno, igualmente tenemos toda una batería de estudios que debemos valorar, desde historia, exploración física, que la auscultación nos da una información muy valiosa, aunque les diré que sí existe la estenosis aórtica muda. No sé si han escuchado de esto, tanto estenosis mitral muda, estenosis aórtica muda, que no nos dan fenómenos auscultatorios, que no se ausculta. Sí existe, pero bueno, son los menos. Generalmente sí tenemos datos clínicos que nos orientan, ¿no?, al diagnóstico. Y bueno, la radiografía de tórax, más que cardiomegalia, podemos ver un perfil izquierdo redondeado que está más asociado a la hipertrofia, y en ocasiones podemos ver la calcificación valvular. En el electrocardiograma, crecimiento ventricular izquierdo, pero también es frecuente el bloqueo completo de la rama izquierda. Y ecocardiografía, pues podemos evaluar la válvula, qué tan calcificada está, y valorar el gradiente sobre todo y la función ventricular. Entonces, bueno, pero sí es una radiografía de tórax con
cardiomegalia, entonces probablemente ya se encuentra en una fase dilatada, podría ser, porque el perfil izquierdo, aunque se ve redondeadito, pero se ve muy prominente. Pero vean aquí algo importante, el botón de la aorta suele ser bajo, porque sobre todo si no es un paciente hipertenso, sin hipertensión sistémica asociada, o sea que solamente tengan hipertensión sistólica por el aumento de las presiones del ventrículo izquierdo, pero sin resistencias altas, o sea presión diastólica normal o baja, generalmente el botón aórtico no lo van a ver prominente. Acuérdense, aquí como diagnóstico diferencial en la hipertensión arterial sistémica, la aorta la suelen ver, como dicen muchos, desenrollada, que más que desenrollada es una aorta prominente cuando hay hipertensión sistémica. Entonces es un dato de utilidad. Y el electrocardiograma, criterios de crecimiento ventricular izquierdo por hipertrofia y cambios secundarios de la onda T negativa. Aquí aplica lo mismo que les había comentado. Recuerden, cuando vean T negativas, no todo es por isquemia. Si tienen crecimiento ventricular izquierdo, más probablemente es por hipertrofia. Y ya se saben bien todos los índices de Sokolov, Lewis, ¿sí? Ya lo vieron, ¿no? ¿Vieron electro? Sí. Bueno, eso sí vienen en el examen, sí vienen trazos ahí. Sí, pues hay que, generalmente, bueno, ahí están con el cuadriculado y ahí lo pueden medir. Bueno, este ya se los había mencionado, donde este es un caso de gradiente bajo, pero con una válvula muy calcificada, pero un gradiente bajo en el ventrículo izquierdo. Entonces, suponemos que tiene disfunción ventricular sistólica. Ahora, ¿qué sucede en los pacientes asintomáticos? Es muy difícil tomar una decisión en los pacientes asintomáticos que tengan válvula muy cerrada y que un gradiente alto y que el paciente sea asintomático. Sí existen estenosis severas con pacientes asintomáticos. Porque acuérdense que el valor pronóstico es con la aparición de los síntomas. Entonces hay controversia, en general se indica que sí se deben operar los pacientes asintomáticos con estenosis severa. El problema es que existe duda en la mejoría de la calidad de vida, porque no tenían síntomas, ¿no? Y acuérdense que, bueno, un tratamiento quirúrgico en este caso es reemplazo de la válvula aórtica. Y no es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo, es cambiar una enfermedad por otra. Poner una prótesis es ahora estar enfermo de la prótesis, por así decirlo, porque requieren tratamiento anticoagulante de por vida y todos los riesgos que esto conlleva. Por eso debe evaluarse muy bien el paciente cuando se decide el cambio valvular. Es un aspecto muy interesante. Y todos los pacientes, cuando vayan a someterse a algún procedimiento, deben tener profilaxis, porque una válvula dañada es una fuente para un proceso infeccioso, o sea, endocarditis. Generalmente no les da endocarditis a un paciente con válvulas sanas, válvulas normales, pero sí a los pacientes que tienen una patología previa. Bueno, vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. En los niños, que la válvula es más blandita, que no existe calcificación, sí se realiza la valvuloplastía, o sea, meter un balón e inflarlo para dilatar la válvula. En los adultos no, a excepción de los adultos de edad avanzada, que al final les voy a mencionar un poquito de esto. En el adulto la indicación es clase 1. ¿Conocen esto de las clases y las indicaciones de clase 1, clase 2? ¿Han visto algo de esto en cardiología? Clase 1 es cuando un procedimiento está completamente bien indicado y bien justificado y que realmente hay estudios médicos clínicos que sustentan que es el tratamiento ideal. Cuando una indicación es clase 2 es cuando la indicación es un poquito dudosa y no hay tantos estudios que lo soporten para tomar esta decisión. Entonces, clase 1 sintomático con estenosis severa,
¿Se fijan? No está el asintomático con severa. Entonces, por ahí denle una revisada. En todas las guías cardiológicas se utiliza esto tanto para diagnóstico como para tratamiento, tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, la justificación. Ajá. Clase 1, clase 2, clase 3 y luego A también, clase A cuando también existe acuerdo de consenso en qué debe ser el tratamiento, porque a veces no hay estudios científicos, pero puede haber una reunión de médicos expertos y decir, bueno, este es el tratamiento ideal, se toman decisiones por consenso. Eso es muy, muy interesante en cardiología. Entonces, esto sí, grábense. La clase 1, no hay duda, sintomático con estenosis severa. Los demás entran de clase 2 en adelante. Fíjense bien, un asintomático con estenosis moderada o estenosis severa ya entraría en clase 2. O sea que no hay una verdadera evidencia que se beneficien del tratamiento, porque además es difícil evaluar si mejoran o no, si no tienen síntomas, ¿no? Entonces, bueno, este aspecto es muy interesante. Me voy a brincar de una vez a el procedimiento TAVI, no sé si lo han escuchado, por ahí es algo, digamos, más moderno. Bueno, tiene 20 años, la verdad, pero ahorita se los voy a mencionar lo que es el TAVI. Bueno, este es un ejemplo de una prótesis metálica, tiene un anillo que es un material, generalmente un material sintético con el que se pega, y son prótesis mecánicas, hay prótesis biológicas. Generalmente se prefieren las prótesis biológicas para personas de edad avanzada o pacientes que no pueden someterse al tratamiento anticoagulante, y pacientes en edad joven y madura se prefiere prótesis mecánica y van a tener tratamiento anticoagulante de por vida. Bueno, vámonos, me quiero ir un poquito más rápido. Bueno, esto es nada más para mencionarles que es paciente con síntomas que no se intervienen, la sobrevida es muy baja. En cambio, pacientes que se intervienen, realmente cambia la sobrevida, pero cuando tienen síntomas. Vámonos un poquito más rápido. Les voy a mencionar lo que es el TAVI. Es el implante de válvula protésica biológica, es transcutánea o transapical y se utiliza para personas de edad avanzada, pero que sean funcionales. Esto es interesante porque les decía que en otras poblaciones, sobre todo Europa, Estados Unidos, Alemania, las poblaciones son de edades muy mayores, ¿no? Y dicho de otra forma, ellos dicen, es que nuestros viejos son muy viejos, porque si hay esta clasificación, yo creo que la han escuchado, el viejo, creo que es viejo joven, viejo viejo y viejo muy viejo. Entonces, los viejos muy viejos son de 90, octogenarios, nonagenarios o más de 100 años. Pero si son funcionales, intelectualmente están bien, bueno, pues son poblaciones de adultos mayores, se debe dar un tratamiento. Entonces es muy interesante. Lástima, en México esto está tardando en llegar, pero ya vemos muchos pacientes de 80 años, creo que de 90 no tanto, pero de 80 vemos muchos pacientes y gente que está muy bien. Entonces, bueno, tiene una estenosis aórtica, tiene síntomas, puede tener muerte súbita y decir, bueno, tiene 80 años, ya no le voy a hacer nada. Entonces, si es una persona que físicamente está bien, independiente, entonces esto ha luchado mucho, sobre todo en Europa. En Francia fue donde empezó esto hace 20 años y ellos implantan una válvula. Originalmente la hacían por medio del ventrículo izquierdo para evitar una cirugía, nada más hacían un abordaje por la punta del ventrículo izquierdo, se metía la válvula en un catéter, se infla a nivel de la válvula y se implantaba la válvula a nivel de la aórtica, sin quitar la previa, y es una prótesis biológica. Ahora se hace meramente por cateterismo, se entra por la aorta y primero se dilata la válvula antes de ponerla y luego ya se pone la válvula, se infla un globo y se implanta. Es muy interesante, es algo muy, no tan moderno, les digo que tiene 20 años. En México
Hasta donde yo sabía, ahorita llevan ya como unos 30 casos en el Instituto de Cardiología. No se ponen tantas porque son muy caras. Ajá. Pues un procedimiento de esto cuesta igual que una cirugía cardíaca, pero con menos riesgos. Entonces, bueno, es muy interesante porque, bueno, para allá vamos, ¿no? Entonces, probablemente nosotros sí lleguemos a ser viejos, muy viejos, pero que intelectualmente estemos bien, pues ¿quién no se va a querer poner una prótesis? Porque son las enfermedades degenerativas, ¿no?, de la época. Entonces, bueno, un ejemplo de cómo se dilata el balón, cómo se coloca la prótesis y ya queda ahí puesta. Muy, muy bonito, muy interesante. Es un procedimiento relativamente rápido. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Se querrán poner su prótesis? Bueno, muy, muy interesante, ¿no? Por eso yo me acuerdo mucho que Bush cambió mucho las políticas de la medicina, de los seguros médicos para los adultos mayores, pero creo que ahora otra vez perdieron muchas ventajas y es interesante porque son problemas también políticos y económicos, ¿no? Depende de las poblaciones. En Francia se hace mucho y bueno, esto va mucho la medicina hacia la geriatría también. Bueno, muy rápido vamos a pasarnos a la insuficiencia aórtica para que alcancemos a ver un poquito más de otros temas, ¿no? La incapacidad de la válvula para cerrar es lo contrario de la estenosis. Nada más que puede existir también la doble lesión, podemos tener estenosis e insuficiencia, ambas. Y cuando es doble lesión, sí es muy frecuentemente por cardiopatía reumática y cardiopatía degenerativa, pero cuando es insuficiencia pura está más asociados a algunos síndromes de dilatación de la aorta. Me les voy a poner acá, de este tipo, por ejemplo, en crónicos, dilatación de la raíz de la aorta bicúspide, endocarditis, cardiopatía reumática, digo, esto es cuando es doble lesión, idiopática, que no se sabe, y algunos degenerativas. Pero cuando es una insuficiencia aórtica, cambia la etiología y tenemos más frecuentemente por endocarditis, disfunción de una válvula, disección de la aorta que llegue hasta la válvula, hipertensión arterial, aunque generalmente no es severa cuando se trata por hipertensión, y el trauma torácico. Es muy diferente una insuficiencia aórtica crónica a una aguda, porque en la crónica tenemos mucho tiempo para los mecanismos de adaptación del ventrículo izquierdo. En cambio, en una insuficiencia aguda, ya sea aórtica o mitral, el paciente cae en edema agudo pulmonar rápidamente. Bueno, entonces, un ejemplo de aorta bicúspide con alteración en el borde y que después, posteriormente, desarrollan insuficiencia también. Ese es un ejemplo de síndrome de Marfan, que es uno de los tipos de dilatación de la raíz de aorta, que es una cardiopatía congénita. Bueno, tiene un síndrome de alteraciones a múltiples niveles, pero tiene dilatación en la raíz de la aorta. ¿Sí la distinguen? Está un corte longitudinal, corazón acostado, y esta es la raíz de aorta muy dilatada. Entonces, ¿qué sucede cuando existe insuficiencia aórtica? Hay un volumen retrógrado al ventrículo izquierdo, entonces aumenta la precarga, es un volumen adicional con que el ventrículo izquierdo tiene que trabajar, y esto en la aguda produce un rápido aumento de las presiones en diástole. Y tenemos mecanismos compensatorios, pero generalmente no los alcanzan a compensar. Esto es parecido a cuando se hace una sobrecarga de volumen por vía intravenosa, nada más que en este caso es por regreso del volumen al ventrículo izquierdo. Tenemos aumento de la contractilidad y aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, cuando es aguda, los mecanismos no alcanzan a compensar, caen en falla cardíaca y se transmiten las presiones del ventrículo izquierdo a aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, y el paciente cae en edema agudo pulmonar. Entonces, es muy difícil alcanzar un paciente con insuficiencia aórtica aguda.
Los subagudos, por ejemplo, de los endocarditis un poquito más, nos da un poco más de tiempo para poderlo manejar y entrar a quirófano. O sea, hay que sustituir la válvula si la válvula está dañada. Pero en un agudo es muy difícil. Una disfunción de una prótesis, que es una de las causas. En cambio, en la crónica, a pesar de que tengan una insuficiencia aórtica muy importante, como empiezan lentamente, empiezan con una insuficiencia leve, moderada, y muchas veces los vemos con una insuficiencia importante y no tienen tantos síntomas, es bastante bien tolerada porque el ventrículo, bueno, el corazón en general tiene una gran capacidad de adaptación, el ser humano en general se adapta tanto a los síntomas que no lo sienten, ¿no? Tienen disnea, pero como sienten disnea, caminan menos, hacen menos ejercicio, no suben las escaleras, entonces se adaptan a sus síntomas y curiosamente dicen, no, pues sí me falta el aire, pero lo normal, ¿no? Entonces dejan pasar por desapercibido, que no debería ser, pero se van compensando lentamente. Entonces sí tiene una gran capacidad del ser humano para sobrevivir. Entonces, ¿cómo compensa? Con aumento del volumen y con hipertrofia excéntrica. Entonces, son ventrículos dilatados y que desarrollan hipertrofia. Voy a brincar esto. Entonces, la evolución sí depende de la severidad, pero finalmente llegarán a la falla del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí hablaríamos otra vez de la ley de Frank-Starling, que aumenta el volumen, entonces aumenta la contractilidad, desarrolla hipertrofia, pero hasta cierto límite. Cuando ya se daña la fibra miocárdica, entonces caen en insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, los asintomáticos con una fracción normal progresan muy lentamente, menos de 6% en un año, pero los pacientes que ya tienen fracción de expulsión baja, la progresión, vean cómo se cuadriplica prácticamente cuando ya hay daño de la fibra miocárdica, o sea, fracción de expulsión baja. Y la mortalidad es importante cuando hay síntomas y fracción de expulsión baja. Entonces, nuevamente partimos de la clínica. Los pacientes sintomáticos tienen peor pronóstico. ¿Y qué síntomas tendrán aquí? ¿Qué se imagina? No angina como en la estenosis, no es tan común la angina. Aquí es más común que tengan fatiga, disnea, disminución de la clase funcional, sobre todo disnea, porque tienen aumento de las presiones diastólicas, o sea, aumento de la presión telediastólica o la D2 y aumento de transmisión de las presiones hacia el circuito pulmonar, aunque bien compensado y bien tolerado porque es lentamente a largo plazo. Bueno, entonces suelen tener un estado hiperdinámico porque al tener más volumen, el ventrículo aumenta su fuerza de contracción para sacar este volumen, pero luego en la diástole le regresa una cantidad adicional de volumen, entonces tienen precarga alta. Y estos pacientes también tienen una presión diferencial mucho más amplia, todavía más amplia que en los pacientes de estenosis aórtica, porque elevan la presión en sístole, pero por el volumen que regresa al ventrículo izquierdo tienen diastólicas muy bajas, muy exageradas. Son pacientes que tienen 150/50. Tienen presiones diastólicas bajas, porque en la diástole este volumen regresa al ventrículo izquierdo, entonces todavía es más amplia. Y ahí, ¿cómo sería el pulso? ¿Cómo se les ocurre? Por ahí dice, pero ¿cómo? Está hasta abajo. Entonces, un pulso muy intenso, ¿no? Porque sale con mucho volumen sistólico, pero luego regresa, entonces se percibe mucho la elevación y luego una caída brusca. Y a la auscultación generalmente el segundo ruido es único y tienen un soplo diastólico que le llamamos escape aórtico. A los soplos diastólicos tanto en aorta como en pulmonar les llamamos escapes.
y son soplos de alta frecuencia, o sea, se oyen, son más suaves, más agudos, por así decirlo. Busquen los ruidos de auscultación ahora que en esta época moderna del internet, y que bueno, mucha gente dice, pregúntale al doctor Google todo lo que no sepas, pero no debería ser así, porque pues no es bueno buscar así tan en general, ¿no? Mejor en los buscadores de la universidad, que sería lo correcto, en la Librería Nacional de Medicina, buscar más específicamente, porque si ustedes entran en general, mucha gente publica muchas cosas, y cuidado con mucho respeto, pero muchas revistas sudamericanas que no están indexadas o no tienen editoriales tan estrictas, publican mucho, pero como son cerca de nosotros, son las primeras que aparecen. Entonces hay que tener mucho cuidado hoy en día con lo que leemos y con lo que encontramos en internet. Hay que saber seleccionar la información, pero entonces busquen las de la Librería Nacional. Wikipedia no está mal, es permitido, ajá. Entonces, pero bueno, pueden buscar de los grandes hospitales de Estados Unidos, tienen sus páginas. De la Cleveland Clinic viene muy bien lo de la auscultación cardíaca. Entonces, bueno, revísenlos para que vean lo de los soplos. ¿Y alguien me quiere decir quién es el soplo de Austin Flint? ¿Quién les suena familiar? Acuérdense un poquito de la continuidad mitroaórtica. ¿Recuerdan que les mencioné esta situación anatómica? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, hay una tendencia, voy a aprovechar para decirles que utilicemos menos los nombres propios y que los utilicemos más descriptivos. Bueno, les menciono rápidamente, es un soplo que simula retumbo mitral, porque al regresar el flujo por la aórtica y chocar con la mitral, acuérdense que están muy cerca, es un soplo en diástole, entonces simula un soplo diastólico mitral, pero en realidad es por el flujo que regresa de la mitral, de la aórtica, perdone. Y bueno, las presiones en diástole se iguala la de aorta con la del ventrículo izquierdo, pero en diástole, y presión diferencial amplia, ya lo mencionamos. Entonces, busquen por ahí el escape aórtico para que lo ausculten. Ajá. Entonces es un soplo diastólico, enfatizamos, bueno, a menos que tengan doble lesión aórtica. Y el pulso, lo interesante de esto es que tiene muchos fenómenos. La insuficiencia aórtica es muy florida en signos, porque nos da muchas manifestaciones periféricas, y de acuerdo a dónde valoremos, dónde veamos ese pulso, cada quien le puso su nombre. Entonces, a ver si se acuerdan por ahí el pistoletazo, ¿dónde lo ven? Es a nivel de femoral, y que generalmente lo auscultamos con el estetoscopio, y se hace evidente cuando se presiona en forma proximal. Se ausculta muy intenso, pero es el mismo pulso saltón, es el mismo pero visto en diferentes partes, ¿no? Muset, sí, porque puede causar un movimiento de la cabeza, ajá. Quinque en las uñas y Müller en la úvula. Y pulso de Corrigan o saltón es el nombre general del pulso, el pulso intenso. Bueno, ya no me quiero detener mucho porque si no, no vamos a alcanzar lo demás. Pueden tener taquicardia sinusal, sobrecarga de volumen, y depende de la patología subyacente. Entonces, voy a poner un electrocardiograma, y a diferencia de las otras patologías, vean que aquí tenemos voltaje altos y ondas T altas. Son por sobrecarga de volumen. Tienden a ser altas, pero ahora onda T alta solita no tiene correlación. Voltajes altos, crecimiento ventricular izquierdo con T alta, esa es sobrecarga de volumen. ¿Okay? Voy a ir más rápido. Pueden tener cardiomegalia, si tienen patología de aorta, una aorta dilatada, prominente, y que por este motivo tengan dilatación, y la insuficiencia aórtica. Oh, miren, sí corrió, por fin, uno. Pero vean, esta válvula se ve engrosada. Es que lo tengo que estar poniendo, pero se ve dilatación en la raíz de la aorta. Y debe ser de doble lesión, seguramente.
Bueno, este es un esquema, aquí para que recuerden el soplo de Austin Flint, miren, porque regresa el volumen y tiene un choque con la válvula mitral. Ajá, eso lo explica. Y ay, miren qué bonitos estos, sí salieron en movimiento. Es que abrimos todas las carpetas, ¿verdad? Sí nos funcionó finalmente. Bueno, muy bien, miren, aquí está la insuficiencia aórtica. Entonces es en diástole y también tienen insuficiencia mitral. Entonces tiene doble valvulopatía. Así es como lo vemos. Y de acuerdo al grosor de la insuficiencia, pues habla de la severidad. Y esta es una de las formas de medirlo también. Lo vemos en Doppler. Esta es, miren, muy severa, mucha insuficiencia. Aquí vemos una válvula calcificada, dañada. Y bueno, me voy a avanzar un poquito más. Nada más les menciono que los pacientes asintomáticos muchas veces realizamos estudios que se les llama de reserva cardíaca para valorar qué tanto toleran y si son candidatos para someterse a cirugía. Porque desafortunadamente hay un tiempo en que se puede pasar el periodo en que sean buenos candidatos y que se beneficien de la cirugía, cuando ya hay daño del ventrículo izquierdo. Pero en ocasiones es muy difícil determinar ese momento. Si yo veo a un paciente con insuficiencia aórtica severa e insuficiencia cardíaca, o sea, fracción de expulsión baja, puedo decir, tal vez no es candidato a cirugía. Pero ¿qué hacemos? Pruebas de reserva, o sea, los sometemos a una prueba de esfuerzo, puede ser subirlos a la caminadora o hacer un ecocardiograma de estrés para valorar qué tanto mejora la función sistólica ante un estrés. Porque nosotros valoramos muchas veces al paciente en reposo y necesitamos saber qué tanto es capaz de mejorar la función ventricular ante una circunstancia de estrés. Si mejoran, son pacientes que son buenos candidatos para someterse a la cirugía de reemplazo valvular. Entonces, bueno, si quieren, tómale una foto para que es un parámetro de valoración de acuerdo a qué tanto volumen regresa al ventrículo izquierdo. Menos de 30 mililitros es leve, entre 30 y 60 moderado, mayor de 60 se considera insuficiencia severa. Pero fíjense bien, porque si el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo normalmente tenemos hasta 50 mililitros, 50, máximo 60, imagínense, regresa una misma cantidad, entonces maneja el doble en diástole el ventrículo izquierdo. Y hay otra forma de medirlo que es de acuerdo al grosor de la insuficiencia, también es un parámetro de utilidad. Bueno, este es lo mismo. Y bueno, un ejemplo de dilatación de la raíz de aorta, vean cómo está muy dilatada la raíz, aunque la válvula a lo mejor no está enferma, pero la raíz de la aorta es la que está dañada. Esto ocurre en el síndrome de Marfan. Y finalmente estos pacientes, bueno, damos manejo médico también, tratamos de disminuir los volúmenes con vasodilatadores, con diuréticos, controlar la frecuencia cardíaca, porque una frecuencia cardíaca alta nos disminuye el llenado ventricular, nos afecta la función sistólica finalmente, y pero en los severas con función cardíaca que está a punto de deteriorarse, o con disfunción sistólica en reposo, es una indicación para poner una prótesis cardíaca. Pero recuerden esto, que desafortunadamente tener una prótesis es como tener una enfermedad, porque no todos los pacientes son buenos candidatos, a veces tienen más complicaciones por el tratamiento anticoagulante o porque no lo toman y presentan trombosis, evento vascular cerebral y otras complicaciones asociadas. Bueno, muy bien, quiero irme un poquito rápido. ¿Quieren tomar foto de esto? Creo que de todos modos el material se va a quedar para que revisen un poquito más entre la diferencia entre crónicos y agudos y vean otros datos para irme un poquito más rápido.
Bueno, yo normalmente les pregunto esto al final de algunos temas, que ustedes, de cada tema que vimos, al final, bueno, el fin de semana, si quieren, piensen, conociendo el tema, ¿qué preguntarían ustedes? Generalmente son las preguntas clásicas que serían sobre un tema, ¿no? ¿Qué se preguntarían ustedes sobre este tema? Por decir, ¿qué paciente se va a intervenir, por ejemplo? Entonces, bueno, se va a quedar el material. Yo les pongo también ahí mi correo. No lo contesto tan rápido, pero sí trato de contestarlo, a lo mejor como a los 2 días. Entonces, yo les pediría que en todos los temas traten de sacar esta información. La información se va a quedar. Y también un método muy bueno en cardiología es revisar las guías. En cardiología hay guías europeas y guías americanas. Recientemente también se juntan las guías ambas y hay consensos para diagnóstico y tratamiento, pero casi en todos se van a encontrar esta clasificación, clase 1, 2, 3 o A, B y C, pero para que ubiquen que sí son las indicaciones en cardiología. Entonces, es mucho material, pero yo les recomiendo que sea una de las formas para que ustedes lo complementen.